Buenas noches y bienvenidos a Este Oeste. Hoy vamos a conversar acerca de un tema que siempre genera un poco de polémica, principalmente por el manejo clientelar que a veces ha habido a proyectos o programas de protección social, o lo que le hemos denominado acá en ocasiones programas sociales. Pero para poder poner en contexto esto, vamos a hablar hoy con dos personas que tienen obviamente experiencia y conocimiento de este tipo de temas. Primero nos acompaña Lucila Infiesta, quien es la ministra de Desarrollo Social, pero también nos acompaña Wilson Romero, quien es director de investigaciones del IDIES, que es el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Rafael Andívar. Buenas noches. Muy buenas noches, Quique. Muchas gracias por acompañarme. Y vamos a poner un poquito en contexto el tema, porque siempre caemos muy rápido a discutir si funcionan o no, cómo funcionan, qué se ha hecho y si han sido clientelares o no desde el punto de vista político los programas de protección social. Pero vamos a poner un poco en contexto, le voy a poner tal vez a Wilson, que arranquemos con él, poniendo un poco en contexto políticas públicas, socioeconómicas o sociales, en este caso en particular. Wilson, por favor. Sí, en este sentido creo que es muy importante poder diferenciar los principales componentes de la pobreza para realmente poder ubicar qué papel juegan estos programas. Hemos hablado contigo de una pobreza multidimensional. Esa es una forma concreta. Entonces, generalmente, en el caso de Guatemala, uno puede percibir una pobreza que se le puede llamar de carácter coyuntural, que está muy determinada por el nivel de ingresos que tienen las personas. Pero por otro lado hay un componente muy fuerte que uno considera que es la pobreza estructural, que depende más de un conjunto de condiciones socioeconómicas en las que están ubicadas las familias. Entonces no es lo mismo una política que quiera resolver en conjunto la pobreza, sino que tiene que estar debidamente diferenciada esta política para ver si está atacando esta pobreza que está relacionada con el nivel de ingreso o la pobreza más fuerte, más difícil de combatir, ¿verdad?, que requiere otro tipo de políticas de las cuales queremos comentar más adelante. Claramente, dentro de ese esquema, Lucy, cuando hablemos de este tipo de temas, el Ministerio de Desarrollo Social y el plan de la agenda de cambio, digamos, que planteó desde el inicio del gobierno, tenía dentro de uno de sus ejes el tema de los programas de protección social, pero tiene una política de desarrollo social y de ahí viene el tema del Ministerio. Hablemos un poquito de ese tema. Sí, dentro de la agenda del cambio, la visión que se tiene es precisamente la pobreza multidimensional. Una de las partes de ella es la pobreza que se conoce de consumo, ¿verdad? Sí. Que se mide por extrema pobreza si tienes menos de $1 per cápita al día y $2 eres pobre. La multidimensional tiene ejes que tienen que ver con las necesidades básicas, con los derechos sociales, que es lo que nosotros estamos promoviendo. Y tiene que ver con tu derecho a la salud, a educación, a vivienda y otros satisfactores básicos. Esta es la forma en que hoy se mide la pobreza en el mundo. Entonces definís a los pobres y pobres extremos en base no solo al consumo, sino a si tienen o no acceso a esos derechos. Y además identifica claramente a esos grupos que se llaman vulnerables. Aquellos que pueden alcanzar los $2 diarios, pero que tienen insatisfechas otras necesidades, o muchas de esas necesidades. Entonces, en Guatemala existe una política de desarrollo social y población que fue aprobada en el 2002, que es la base, digamos, de trabajo del ministerio como rector, y habla de esa pobreza multidimensional porque habla de un enfoque multisectorial. Entonces establece objetivos o resultados deseables en las áreas de salud, de educación, de protección, etcétera. Y justamente el mandato del ministerio es ser rector de la política pública que va dirigida a los grupos que viven en pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad. No solamente desde los programas de protección, que este año eso ha sido el enfoque y que quizá es como, digamos, una de las columnas principales del ministerio. Pero nosotros como ministerio tenemos un rol articulador profundo, porque la pobreza no se combate con los programas de protección, sino con esa visión multidimensional. Justamente, Wilson, basándonos en eso último que nos comentaba Lucy. Sí, yo quisiera tener no sé si llamarle ampliación. En Guatemala, los conceptos oficiales de pobreza tienen que ver con el nivel de consumo, que es una forma muy restringida de medir la pobreza, ¿verdad? Yo le he llamado en otros foros que más bien que un índice de pobreza es un índice del consumo de los hogares. En ese sentido, en Guatemala solo el 15.2% de la población está en extrema pobreza.
Y esos son los datos oficiales que también se utilizan para los objetivos del milenio, ¿verdad? Pero si uno utiliza un análisis multidimensional, fácilmente, o por lo menos en un estudio que nosotros hicimos, la pobreza extrema, la población que vive en condiciones precarias en ese país, llega al 40%. ¿Qué quiere decir eso? Que no es un problema técnico, también tiene que ver con un problema de qué estamos midiendo, cómo lo estamos midiendo y cómo vamos a evaluar si la política pública tiene o no tiene éxito. Porque no es lo mismo por consumo, cuando solo el 15.2% de la población está pobre, en extrema pobreza, a decir que el 40% vive en condiciones extremadamente precarias. Entonces la política tendría que ser de otra naturaleza. Pero justamente ahí es donde entramos a estos dilemas de entonces programas asistencialistas, por ejemplo, porque si se enfoca a ese 15% simplemente por temas de consumo, el poder ayudar a una persona que está coyunturalmente, no estructuralmente, en un momento de crisis, de que no tiene cómo llenar las cantidades de calorías, de proteínas y de consumo general de necesidades básicas insatisfechas, pues obviamente vamos a atacarlo proveyendo en algún tipo de asistencia coyuntural temporal que le ayude a salir de eso, pero no resuelve su problema de pobreza en el largo plazo. En absoluto. Yo creo que aquí tenemos que estar muy claros de eso. La visión que nosotros tenemos en el Ministerio de Desarrollo es de la pobreza multidimensional. La selección, por ejemplo, de los usuarios de los programas usa un método que se llama el test de medios, que lo revisamos. Precisamente IDIES participó, el 116 organizaciones, y que habla de la pobreza multidimensional y le pone un valor a las condiciones de la vivienda, educación del jefe de la familia, y ahí se hace un corte para ver justamente las condiciones. Yo siempre hablo de adversidad, para que sea claro que no solamente estamos midiendo el consumo. Y ahí empiezas tú a entender por qué algunas personas deben participar en ciertos programas de protección y otras en programas de inversión. Bueno, en un país con tanta pobreza, midiéndola por el lado del consumo, midiéndola multidimensionalmente, tenemos un país con mucha pobreza, con personas que no logran tener acceso a los mínimos necesarios para una calidad de vida adecuada. Podemos estar invirtiendo muchísimo, y vamos a hablar de eso en el siguiente segmento, en programas de protección. Pero hay muchas otras cosas que tienen que ver más con inversión pública a largo plazo en otros proyectos. Sí. En el caso de, si uno quiere realmente solo combatir la pobreza de corto plazo, la pobreza del ingreso, podría hacerlo nada más con un programa como el caso ahorita de Bolsa Segura, ¿verdad? Porque se va a atacar fundamentalmente a esta población que no logra llenar su nivel de consumo a cierto nivel que se llama línea de pobreza, ¿verdad? Pero esos programas resuelven en forma muy lenta el tema de la pobreza extrema. Pongo un ejemplo. Una niña que vive en condiciones de extrema pobreza no puede ir a la escuela. Si el programa se sostuviera por lo menos en toda su educación que va desde la preprimaria, se le sostiene en la educación primaria y se logra llevar, por ejemplo, a sacar sus básicos completos, pues ya esta niña tendría otras condiciones y otras perspectivas y otras oportunidades. Y más que esa niña, sus hijos. El día de mañana van a tener unas condiciones radicalmente diferentes a las que estuvo ella. Pero ¿de cuántos años estamos hablando? 15 años. 15 años. Tiene que ser un programa sostenido a muy largo plazo, pero además tienen que haber otros programas colaterales, ¿verdad?, que creen condiciones para que esas oportunidades que se están creando y esas capacidades puedan empatar y esta persona tener mejores perspectivas de vida, ¿verdad? Pero realmente si nosotros quisiéramos combatir en serio la pobreza, tenemos que unir la política económica con la política social. Y hoy por hoy, incluso a este gobierno, las políticas de la pobreza están subordinadas a la política económica. ¿Qué quiere decir eso? Que la dinámica o la lógica, en última instancia lo que se está pidiendo es crecimiento económico. Y si bien nos va, vamos a reducir la pobreza, porque veamos cuánto es el estándar del presupuesto. La teoría del derrame, ¿verdad? Que es ¿Qué muy presupuesto limitada, se está asignando al Ministerio de Desarrollo Social? Es pequeño. ¿Cuáles son las fortalezas institucionales? Eso quiere decir que las prioridades de los gobiernos pasados y de este están en otro lugar. ¿Cuál es? El crecimiento económico. Y Guatemala ha tenido altas tasas de crecimiento económico y la desigualdad y la pobreza se mantienen. O incluso aumentan. O aumentan. Hay experiencias en Guatemala donde ha aumentado el producto, el ingreso, digámosle, territorial, y la pobreza ha aumentado.
Vamos a ir al primer corte, pero justamente con eso que planteamos ya como contexto, porque en un contexto hablamos de la pobreza coyuntural, hablamos de la pobreza incluso estructural, pero hemos insistido mucho acerca de la pobreza multidimensional y los tiempos que tomaría poder resolverlo. Sin embargo, Wilson termina diciendo que se le asigna poco presupuesto al Ministerio de Desarrollo para tratar de resolver todos los problemas, pero además tiene que utilizar una buena parte, un altísimo porcentaje de ellos en los programas de protección social, no necesariamente resolviendo los problemas de largo plazo y de estructura que planteaba Wilson. Vamos a ir al primer corte, al volver vamos a hablar justamente de eso. Con eso que planteamos como contexto, como plataforma, ¿qué puede hacer el Ministerio de Desarrollo Social y qué acciones está tomando en este momento para tratar de combatir esa pobreza multidimensional en el largo plazo? Vamos a ir al corte, estamos acá en Este Oeste, volvemos en un minuto.